Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. En este día, ¿verdad? Voy a estar hablando en el capítulo 14, versículo 3. Estaré hablando en 2 de Timoteo, capítulo 2, 24-25 y Efesios, capítulo 4, versículo 29. Un mensaje muy importante. Llevo un par de semanas sin transmitir, ¿verdad? Y sentí en mi corazón traer este hermoso mensaje, porque la palabra de Dios es hermosa. El capítulo que sea, el versículo que sea, es hermoso. Y quiero estar hablando sobre, ¿verdad?, el verdadero propósito de la edificación. El verdadero propósito de la edificación. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 3. Y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el verdadero propósito de la edificación. Pero el que profetiza o predica, comparte la palabra, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque la palabra de Dios no es señalar ni juzgar, sino construir la vida de las personas, darle aliento y consolación con el amor del Padre Jesucristo. En el capítulo 2, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo 24 y 25 del capítulo 2 de Timoteo, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto habla de la actitud que se debe tener al hablar de Dios, con mansedumbre, amabilidad y paciencia, alejándose de los pleitos, de usar las plataformas o el altar para atacar. Para eso no se usa el altar. El altar se usa para llevar palabras de edificación, y siempre hacerlo todo con amor, no para contiendas, no alterarse, y hablar la palabra del Señor para edificación con mucho amor, como Dios quiere que se lleve su palabra. Santo y poderoso es el Señor. Voy a estar también leyendo el próximo, que es en Efesios capítulo 4, en el versículo 29. Y estoy hablando a través de su palabra. Y otra cosa, para llevar la palabra del Señor a todas las naciones, no hay que pedirle permiso al Señor. ¿Saben por qué? Porque en su palabra ya lo tiene escrito. Ya el Señor dio la orden y dio el permiso a toda persona para que lleve su palabra por todas las naciones, de las diferentes formas que se lleven. Lo importante es llevarla correctamente, no hablar lo que uno sienta o lo que uno le parezca. Es llevar la palabra del Señor correctamente según dice su palabra. Y su palabra dice: ninguna palabra corrompida. Esto es en el capítulo 4, versículo 29, que es palabra que dan vida y gracia. Y dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El altar es sagrado, querido hermano, querido pastor, querida pastora. El altar es sagrado y las palabras que salen de él deben nutrir el alma el alma de las ovejas para que se llenen de la presencia de Dios y no de críticas. Muchos hermanos, muchas ovejas llegan cargadas, llegan sufridas a la iglesia en busca de aliento, en busca de la llenura de la palabra de Dios, sedientos de la palabra de Dios. Y al llegar a la iglesia, a la casa de Dios, encuentra desorden, encuentra que lo que hablan es ataques, y no debe de ser así. Deben de llevar la palabra con amor, no con actitudes, no con emociones o llenos de emociones. La palabra se lleva correctamente porque es para edificación de las almas sedientas de la palabra del Señor. No para llegan a la iglesia con sed y hambre de escuchar palabra de Dios. Y en vez de salir llenos de la palabra de Dios, salen cargados de frustración, de decepción. Y eso no debe de pasar, querido hermano, querido pastor, querida pastora. Uno no debe de salir cargado de la iglesia. La iglesia en la iglesia del Señor debe de haber orden. Siempre debe de haber orden. Y sí, en la iglesia, ¿verdad? La palabra del Señor dice, dejar que los niños lleguen, ¿verdad? A mí, no se lo impidáis, pues claro que no. No se le debe de impedir a los niños llegar a los pies del Señor y conocer día a día a Dios. Pero en la casa del Señor debe de haber orden. Los niños se deben de educar desde pequeñitos con mucho amor y que ellos entiendan, ¿verdad? Recalcárselo todos los días hasta que ellos capten. El Señor, ¿verdad? La casa es del Señor. La casa de Dios no es ni del pastor ni de la pastora. La casa del Señor no tiene dueño de hombre aquí en la tierra. Porque si se construyó una iglesia, esa iglesia es de Dios y no es del pastor ni de la pastora. Ese pastor puede estar un tiempo en esa iglesia hasta que el Señor lo permita así. Pero puede llegar el momento del que el Señor lo mueva a otra iglesia a predicar, a llevar su palabra. O sea, no puede cogerle amor a ese pedazo de cemento, ¿verdad? No puede cogerle amor a ese pedazo de cemento porque está ahí hasta que el Señor lo permita así. Pero en la casa de Dios debe de haber orden. Siempre debe de haber orden. ¿Para qué? Para que las ovejas puedan escuchar la palabra de Dios y se nutran y edifique esa palabra en cada hermano y en cada oveja. Por lo tanto, en la casa del Señor no puede haber desorden. Los padres, cada padre debe de tener un control sobre sus hijos, porque el pastor se debe dedicar a llevar la palabra del Señor para que las ovejas sean edificadas y llenas de la palabra del Señor. Cada padre es responsable de cuidar a sus hijos en la iglesia. No puede permitir que sigan para arriba y para abajo, corriendo para arriba y para abajo, gritando en un desorden interminable. Por lo tanto, querido pastor y querida pastora, tiene que haber orden en la iglesia. Debe de haber orden en la casa del Señor, porque el Dios es un Dios de orden. Y no es, ¿verdad? No es criticar, es cosas que deben de ser así. Cada pastor debe de saber eso, y yo sé que lo saben. Y los padres deben de tener cuidado de sus hijos, que estén en orden los niños, mantenerlos al lado de usted y cuidarlos
para que no interrumpan al pastor cuando está llevando la palabra, porque la palabra de Dios es sagrada. Y los niños deben de ser educados desde pequeños, que a la iglesia no se va a correr, a la iglesia no se va a gritar, a la iglesia no se va a jugar. Los niños deben de estar cerca de sus padres y los padres tener control de ellos, ¿verdad? Y hacérselo saber, para que cada oveja sea llena de la palabra del Señor y de la presencia de Dios. Porque son muchos los que van a la iglesia cargados, cansados y cargados, ansiosos y hambrientos de escuchar palabra de Dios. Y no es saludable para el alma uno tratar de escuchar palabra de Dios y lo que se escuche sea un desorden. Y al Señor no le agrada eso. Sí, al Señor le agrada que dejen los niños llegar al Señor, pero a los niños hay que educarlos. Así que les invito, ¿verdad? Les invito, querido amigo, querido hermano, a buscar del Señor, para que sean llenos de la palabra del Señor. El Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta y está esperando a que tú des ese paso de buscar del Señor. ¿Ok? Hay que buscar del Señor porque Él edifica las almas. El Señor con su palabra edifica a las almas. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Este es tu canal, buscando la presencia de Dios para todas las almas, llevando la palabra como lo dice Dios en su palabra, llevar la palabra a todas las naciones, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ya el Señor en su palabra me dio el permiso de llevar su palabra. Este canal fue creado para Dios y Dios me lo puso en mi corazón. Y cada palabra que yo llevo aquí a las almas es porque el Señor me lo puso en mi corazón y trajo el momento propicio para traerla. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y no se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este hermoso mensaje, porque sé que este mensaje va a llegar a muchas almas, a muchos pastores, a muchas pastoras que llevan la palabra de Dios con amor para edificar las almas. Dios me los bendiga y será hasta un próximo video.